Presentado por Aaron Martínez Maya del 303. Una base de datos es un sistema donde se almacena información de forma organizada. Se puede imaginar como una libreta digital gigantesca, donde todo está colocado en tablas, en filas y en columnas, y cada dato tiene un lugar específico. Gracias a esta organización, es posible encontrar información rápidamente, hacer modificaciones sin causar errores y mantener cada registro seguro por mucho tiempo. Estas bases de datos existen porque hoy manejamos cantidades enormes de información. Cuando un negocio es pequeño, quizá todo se puede llevar en una hoja de cálculo o incluso en una libreta. Pero cuando hablamos de empresas grandes, hospitales, redes sociales, tiendas en línea, bancos o centros escolares, la cantidad de datos es tan grande que se necesitan herramientas más avanzadas. Esos datos pueden ser nombres, direcciones, mensajes, calificaciones, ventas, fotos, pedidos o millones de registros que crecen todos los días. Sin un sistema especializado que los organice, sería imposible administrarlos de manera eficiente. Las bases de datos permiten varias funciones fundamentales. Primero, guardar los datos de una manera ordenada. Segundo, poder buscarlos en cuestión de segundos. Tercero, actualizarlos sin dañar información importante. Y también permiten que diferentes usuarios o aplicaciones trabajen con la misma información al mismo tiempo, sin que se generen errores o inconsistencias. Por ejemplo, cuando cientos de estudiantes revisan sus calificaciones a la vez, o cuando miles de clientes compran un producto en línea durante una promoción, la base de datos se encarga de que todo funcione correctamente. Existen varios tipos de bases de datos. Primero están las bases de datos relacionales. Son las más comunes y organizan la información usando tablas. Son muy precisas y muy ordenadas, lo que las hace ideales para instituciones que necesitan exactitud, como bancos, escuelas, hospitales o tiendas en línea. Ejemplos de este tipo de bases de datos son MySQL, SQL Server y PostgreSQL. Luego están las bases de datos NoSQL. Estas no usan tablas tradicionales, sino estructuras más flexibles, como documentos o colecciones. Son ideales para manejar grandes cantidades de datos que cambian constantemente o que tienen formas diferentes. Aplicaciones como redes sociales, videojuegos en línea o apps móviles suelen usar este tipo de bases porque permiten trabajar con mucha velocidad. Ejemplos de bases NoSQL son MongoDB y Firebase. También existen las bases de datos en la nube. Estas se almacenan en servidores distribuidos por diferentes lugares del mundo. Permiten que miles o incluso millones de personas accedan a la información al mismo tiempo sin que el sistema colapse. Son muy utilizadas hoy porque son seguras, rápidas y se pueden ampliar fácilmente. Ejemplos comunes son Google Cloud, Amazon Web Services y Azure. Entender este tema te ayuda a comprender cómo las aplicaciones, los sitios web y los sistemas modernos guardan y manejan información. Saber qué es una base de datos, cómo funciona y qué tipos existen te permite entender cómo se organizan los datos, cómo se consultan y cómo se mantienen seguros. Esta comprensión es útil si estudias programación, tecnología o si simplemente quieres saber cómo funcionan los servicios que usas a diario, como redes sociales, juegos, bancos y plataformas escolares. Además, es una base importante para aprender a crear aplicaciones o trabajar con sistemas más avanzados. Para entender cómo funciona una base de datos, podemos dividirla en tres partes principales. La primera parte son los datos. Aquí se encuentra toda la información que se guarda, nombres, números, mensajes, productos, fechas, imágenes y prácticamente cualquier tipo de registro. La segunda parte es el motor de base de datos. Este motor es un programa especializado que organiza los datos, los almacena, los busca, los clasifica y los mantiene en orden. Es como el cerebro de la base de datos, encargado de ejecutar todas las tareas internas. Y la tercera parte es el lenguaje de consulta. Este lenguaje permite que un usuario o un sistema le pida información a la base de datos o le indique qué cambios debe hacer. El lenguaje más conocido y utilizado es SQL. Con SQL se pueden realizar acciones como buscar datos, agregar nuevos registros, actualizar información o eliminar lo que ya no se necesita. Todos los días interactuamos con bases de datos sin darnos cuenta. Al iniciar sesión, al consultar nuestras calificaciones, al reproducir música, al jugar en línea, al ver un historial de compras, al revisar un contacto o al consultar un saldo bancario. Todos los días interactuamos con bases de datos sin darnos cuenta. Por ejemplo, al iniciar sesión, al consultar nuestras calificaciones, al reproducir música, al jugar en línea, al ver un historial de compras, al revisar un contacto o al consultar un saldo bancario.
Todo, absolutamente todo esto funciona gracias a una base de datos. Aprender sobre las bases de datos es muy importante, porque vivimos en una época en la que la información es uno de los recursos más valiosos. Quien sabe manejar datos tiene una gran ventaja en programación, desarrollo, web y móvil, ciberseguridad, inteligencia artificial, administración y muchas otras áreas. Comprender cómo se almacena, cómo se protege y cómo se trabaja con la información es una habilidad esencial en el mundo moderno. Por todas estas cuestiones es importante saber sobre lo que es una base de datos. Gracias por ver.